el video. Estoy solo acá, vio, y soy un peligro con la tecnología. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias, le damos al Señor por todo lo que acontece, porque todo ayuda para bien, según la Cruz. Bueno, y hablábamos sobre mirar el tema de la unidad en la iglesia, ¿no? Es un punto muy importante la unidad. Ahora, la unidad es posible por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entiende el misterio de la cruz. La iglesia no entiende lo que significó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo, ¿no? A no tener el conocimiento, el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces la unidad no se puede ver, pero la unidad el Señor ya la hizo, ¿no? Él murió y, y derribó la pared intermedia de separación para que de dos pueblos sea un solo y nuevo hombre. No, bueno, por ahí podríamos empezar, pero me gustaría más empezar por Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que la unidad que la iglesia tiene que manifestar, esa unidad se origina en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros nunca hubiéramos podido manifestar la unidad con la vida del hombre del primer Adán. La vida del primer Adán nunca, jamás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Trajo el postrer Adán. El postrer Adán se hizo carne, ¿no? Y bueno, y él en su propio cuerpo, él manifestó una unidad. ¿Y dónde la manifestó? Una comunión. Manifestó una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo perfecta. No había en la vida, en el cuerpo de Cristo, perdón, en el cuerpo de Jesús, una guerra, una lucha por manifestar lo que Dios es o lo que Dios era. Aquel que me ha visto ha conocido al Padre. Muéstranos al Padre. Aquel que me ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces había una unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? En el cuerpo de Jesús, y por medio de esa unidad dio a conocer la vida de Dios, el pensamiento de Dios, la intención y el deseo de Dios, los sentimientos de Dios. Todo lo que era el Padre lo pudo manifestar el Hijo de Dios para con Israel, ¿no? Ahora Israel no lo reconoció, pero Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y él era lo único que quería que se hiciese. Su espíritu, su alma y su cuerpo estaban destinados o designados a hacer la voluntad de Dios, por su voluntad, por su propia voluntad. Él había determinado, ¿no?, por sí mismo ir al Calvario y morir allí para que se pudiera cumplir la promesa que Dios le había hecho a Israel. Es decir, que la unidad la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo hubiera tenido, hay una película que, que se llama La Última Tentación, creo, del Señor. Es una película donde ahí se muestra, creo que es esa de la película, que Cristo tenía una batalla en su interior. Que los sufrimientos que él tenía lo llevaba a dudar de sí mismo y a dudar de ir o no ir a la cruz. Y eso es algo completamente incierto porque si él hubiera tenido esa lucha,
en su cuerpo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, nunca hubiera podido él manifestar lo que manifestó, porque a través de la unidad que había en él mismo, él pudo manifestar eh, lo que el Padre quería que se manifestara, que era la vida del Padre, era el conocimiento del Padre. Nadie podía conocer al Padre si no es a través del Hijo, ¿no? Y para eso Jesús estaba enteramente, espíritu, alma y cuerpo. Él tenía eh, esa convicción, podríamos así decirlo así, de que la voluntad del Padre se cumpliera en él. Y la voluntad del Padre era que él muriera en la cruz. Lógicamente que su cuerpo humano tenía temor, ¿no? Tenía temor en su cuerpo, pero aún así que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Eso dijo Jesús, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, que la unidad es necesaria. Sin la unidad no se puede dar a conocer la vida de resurrección. La vida de resurrección es la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. En definitiva, la vida de resurrección es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros, la Iglesia, a través de un cuerpo, porque esa vida de resurrección tiene que ser manifestada por la Iglesia. Jesús no manifestó una vida de resurrección cuando Él estaba en su cuerpo humano, sino que Él manifestó la vida de un hombre como nosotros, de un hombre nacido de Dios, de un hombre que no tenía pecado. Pero la vida de resurrección viene después de la cruz, de que eso es lo que el mundo tiene que conocer, una vida de resurrección que es mucho más mayor que la vida que Jesús tenía. Jesús tenía una vida, ¿no?, que podía ser tentada, una vida que tal vez sentía, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, que se angustiaba, una vida que se cansaba, ¿no?, una vida con mucha semejanza a la nuestra, ¿no? Pero la vida de resurrección es una vida perfecta, es una vida inamovible, es una vida que no se cansa, es una vida que no tiene angustia, es una vida que no, que no se debilita, que no tiene temor, ¿no? Es una vida que sale siempre victoriosa, la vida de resurrección. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces nosotros, para poder manifestar la unidad, nosotros dependemos de esa vida de resurrección en todo nuestro ser, no solamente en nuestro espíritu, porque nosotros sabemos, por lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, si usted me quiere acompañar, espero que lo pueda leer, 6:19 creo que es, dice Primera de Corintios 6, veré que estoy buscando el versículo, sí, 6, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria al nombre del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros estamos unidos, o el Espíritu de Dios está unido a nuestro espíritu. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, 6:17 de Primera de Corintios, un espíritu es con él. Entonces el Señor se mezcló con nuestro espíritu, Dios mora, la vida de resurrección mora, está en nuestro espíritu. Esa vida de resurrección hace que nuestro espíritu tenga la vida eterna.
¿no? Que nuestro espíritu no pueda pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Nosotros no podemos pecar con el espíritu, ¿no? Porque, como dice Romanos, en el capítulo, en el capítulo 7 de Romanos, usted si quiere acompañarme con su Biblia, eh, en el versículo, vamos a leer en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. No, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que esta Biblia está un poco con dificultad, hermano. Vamos a leer una antigua versión. La Biblia más antigua que yo tengo, de más años, está un poquito rota las hojas, por eso le digo, hermano. Entonces dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero esto hago, antes lo que aborrezco hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo decía que él, con su mente, él decía que con la mente él servía a Dios y con la carne servía al pecado. Entonces el espíritu, el espíritu de Dios, la vida de resurrección, está en nuestro espíritu, pero en nuestra alma todavía no ha llegado esa vida, cuando recién comenzamos el Evangelio. Eso viene con el tiempo, por medio de la santificación. Bueno, cuando la palabra va, nuestros ojos del entendimiento son abiertos, ¿no? Entonces, y la palabra es recibida en nuestro corazón, entonces, disculpen hermano, eh, y la palabra es recibida en nuestro corazón, entonces, y en nuestra alma, entonces nuestra alma va siendo santificada o va manifestando la santificación que Cristo obró en la cruz del Calvario. Pero vamos a ir un poquito más despacio. Entonces nosotros ahora para la unidad, nosotros tenemos que imitar a Jesús en este sentido. Jesús, él tuvo una comunión perfecta en su interior. Su cuerpo, su alma y su espíritu sentían lo mismo, anhelaban lo mismo, que era cumplir con lo que el Padre le había demandado. Él con todo su ser, él quería agradar al Padre. ¿No? Él no solamente con su espíritu o con su corazón, no, sino con todo su ser. Él vivió una vida en comunión perfecta con el Padre, Jesús, pero también tenía una comunión perfecta dentro de sí, ¿no? Por eso él pudo vencer todo aquello que le vino como prueba. Veo que dice que Jesús fue llevado al desierto para ser probado por el diablo. Bueno, él venció. ¿Por qué? Porque todo su ser